El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bueno, aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros en la conferencia bíblica, o la conferencia Fieles a su llamado, que fue su título, me escucharon decir en algún momento que estamos viviendo tiempos difíciles. Y como consecuencia yo decía, hay mucha gente y ministerios enteros incluso, orando todos los días y pidiéndole a Dios por un avivamiento. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros que hemos pedido por tal cosa o hemos escuchado acerca de tal cosa, hemos tenido la oportunidad de revisar la palabra de Dios o revisar la historia de la iglesia y poder conocer algo de algunos de los momentos donde Dios se ha movido extraordinariamente de una forma que nosotros lo hayamos podido ver? Tú abres el libro de los Hechos, por ejemplo, y a pesar de todas las circunstancias difíciles y de persecución y de oposición en medio de la cual la iglesia vivió, tú oyes que en un momento dado los discípulos fueron puestos en prisión porque habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Yo no conozco ninguna ciudad en Occidente hoy en día que se pueda decir, ustedes han llenado la ciudad con vuestras enseñanzas. ¿Te imaginas cómo luciría una ciudad? ¿Cómo comenzaría a lucir una ciudad que comienza a ebullir por las enseñanzas del Señor Jesucristo? Yo sigo leyendo en el mismo libro de los Hechos y leo como una ciudad como Samaria, poblada por samaritanos obviamente, odiados por los judíos, en un momento dado reciben el evangelio y dice que Samaria estaba llena de gozo. No dice que algunas familias estaban, no dicen que los discípulos estaban, dice que Samaria estaba llena de gozo por la predicación de la palabra. Yo no sé si yo conozco una ciudad que pudiéramos calificar de esa manera hoy en día. Tú sigues leyendo y te encuentras en el mismo libro de los Hechos, con la ciudad de Éfeso, donde había gente que estaba literalmente en un día en particular viniendo con libros que habían sido escritos para prácticas ocultistas y medallitas y estatuillas y una serie de cosas que ellos habían usado en rituales de prácticas ocultas, y vinieron y las quemaron, y ese solo día quemaron suficiente cosas de ese tipo para ser equivalente a 50,000 piezas de plata. Eso no ocurre en días normales. Eso no ocurre en días comunes y corrientes. Ocurre en momentos cuando Dios está moviéndose de una manera sobrenatural. Y aquellos que están orando por avivamiento, están orando por algo similar a eso. Están orando por cosas que ordinariamente, naturalmente nosotros no pudiéramos explicar o no estamos acostumbrados a ver. Esas son evidencias de que Dios está avivando un pueblo, y eso ocurrió en el libro de los Hechos y ha ocurrido en todas las demás ocasiones como fruto de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, pensando en esa necesidad que muchos entienden tenemos y por lo que muchos están orando y ayunando, pensé que sería bueno revisar un texto de la palabra de Dios, en este caso que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde nosotros podemos quizás oler algo de lo que un avivamiento hace, cómo comienza, qué lo caracteriza. Y quisiera decir de antemano que ninguno de los avivamientos son idénticos. Pero hay cosas en común. Hay cosas que han estado en todos y cada uno de ellos. Y de esa forma yo quisiera leer este texto de la palabra, poder identificar algunas características de esos avivamientos, porque nosotros no podemos garantizar su llegada, pero nosotros pudiéramos identificar que ha llegado si Dios comienza a moverse de una manera similar. Mi texto hoy es largo. Pero yo tengo que darte un testimonio primero de por qué yo voy a leer un texto tan largo. Hace varios años atrás yo estaba predicando una serie sobre el libro de Nehemías en nuestra iglesia. Y llegamos al capítulo 7 del libro de Nehemías. Y ese capítulo 7 está caracterizado por una larga serie
de Nombres capítulo 8, pero una larga serie de nombres y genealogías. Y eso se debe justamente porque estaban haciendo un censo, parte del pueblo judío, para regresar de Babilonia, donde habían estado exiliados por 70 años. Y yo estoy en medio de la adoración, justo antes de predicar, y estoy debatiéndome en mi mente si yo iba a leer 72 versículos que tenía el capítulo, una gran cantidad de los cuales eran nombres y genealogías. Y estoy debatiéndome si mejor no sería leer algunos de los versículos que mejor encajaran dentro de mi mensaje, porque leer los 72 versículos iba a ser sumamente largo, iba a tomar tiempo. Y estando ahí en adoración, obviamente yo no oí la voz audible de Dios, pero yo pude entender claramente en mi mente algo que se produjo como si hubiese sido un diálogo de esta manera. Yo conversando conmigo mismo, pero entendiendo lo que Dios estaba tratando de comunicarme. Luego que tú leas la palabra, tú vas a predicar por 50, 55 minutos, ¿cierto? Ajá. Y leer este texto, este capítulo entero, te va a tomar 10, 15 minutos. Ajá. ¿Por qué tú piensas que lo que tú tienes que decir es más importante que lo que yo tengo que decir? Yo comencé a llorar profusamente. Yo me sentí tan convicto de pecado que yo no sabía si yo podía predicar esa mañana. Y yo subí a la congregación y le conté justamente lo que acabo de contarles, que acababa de pasar. Y literalmente le dije, yo creo que debo predicar, pero yo no estoy seguro que yo puedo predicar. De manera que vamos a orar. Y después de la oración hablamos. Y yo oré y luego Dios me permitió por su gracia presentar su palabra. Esa experiencia marcó mi vida para siempre. Y lo que Dios tiene que decir siempre es más importante que lo que nosotros tenemos que decir. Y es por eso que yo voy a leer el capítulo 9 entero en su momento, aunque sea un capítulo largo, en reconocimiento de lo que yo acabo de decir y de la experiencia que yo tuve en el púlpito. Nehemías 9 tiene mucho que ver con aquel tiempo cuando el pueblo judío estaba regresando de Babilonia a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. El pueblo regresó tuvo tres retornos distintos. El primero bajo la dirección de Zorobabel, el segundo bajo la dirección de Esdras y un tercero bajo la dirección de Nehemías. Ahora, estando ya en Jerusalén, Esdras, que era el sacerdote del pueblo en ese momento, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote. Esdras decide que la ley de Dios hay que volverla a leer porque él está convencido de que las condiciones en medio de las cuales ellos se encontraban como pueblo y sociedad estaban directamente relacionadas a un alejamiento del pueblo de la palabra de Dios. Y esto es lo que está ocurriendo. Este es un momento donde el pueblo viene y se junta con Esdras como líder espiritual a leer la palabra de Dios. Yo quiero entonces que leamos juntos el capítulo 9 de Nehemías, comenzando en el versículo 1. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani,
Hasabnías, Serebías, Obdías, Sebanías y Petaías dijeron: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra, porque tú eres justo. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Pues supiste que ellos los trataban con soberbia, y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. Con columna de humo los guiaste de día y de columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos y estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y le dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Escucha. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a la esclavitud en Egipto. Pero tú, un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de humo no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites, y tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y cumpliste y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Y entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra para hacer con ellos como quisieran. Y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia. Y comieron y se saciaron y engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Escucha. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores.
Escucha otra vez. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años, los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de esas tierras. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí nosotros somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. En el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas, nuestros sacerdotes. Esa es la historia del pueblo judío antes de irse al desierto o a Babilonia, al destierro. Es una historia que sigue a los hechos relatados en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Y cuando tú estás leyendo el libro y tú lees el 8 y el 9 y el 10 corrido, tú te percatas de que aquí hay una intervención sobrenatural en un momento del pueblo judío que ha regresado a Jerusalén, donde cosas extraordinarias comienzan a pasar. Esdras estaba convencido que las condiciones que ellos vivían eran el resultado del pueblo haberse alejado de la palabra de Dios, de la misma manera que muchos estamos convencidos que las situaciones por las que la sociedad de Occidente atraviesa hoy también tiene que ver con un distanciamiento del estándar de Dios. Y es por eso que yo creo que es bueno revisar la historia del pueblo de Dios en el contexto bíblico para ver cuando ellos llegaron a esas conclusiones, qué hizo el pueblo, cómo respondió Dios a lo que el pueblo hizo, y que nosotros entonces podamos orar por una intervención de Dios para nuestros días de una mejor manera, quizá más informados. Los avivamientos no son comunes. El hombre no los puede producir. Son el fruto de un mover soberano del Espíritu de Dios. Y cuando ocurren, ellos no afectan una o dos personas o una familia o una iglesia. Ellos afectan a un grupo grande de personas de tal manera que es evidente a los que viven aquel momento que Dios está obrando. A nivel mundial hay mucha gente en cada continente, yo estoy consciente de eso, orando por algo similar, dada la inmoralidad y la violencia de nuestros días. En los 5 continentes, sé de ministerios que lo único que hacen es orar por estas cosas. Y como decíamos hace un momento, los avivamientos no son idénticos, pero hay cosas en común que ellos tienen.
hay un curso que la mayoría de ellos han seguido en el pasado. Cuando tú lo revisas, tú encuentras que en los avivamientos siempre ha habido un grupo de personas que ha intensificado en primer lugar la búsqueda de Dios en sus vidas y que ha habido de parte de un grupo una humillación delante de ese Dios, tal cual nosotros vemos aquí que está ocurriendo. En el versículo 1 dice que el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio con polvo sobre sí. El capítulo 8 nos deja ver que este mes al que se está refiriendo es el séptimo mes, el mes llamado Tishri, el mes más sagrado en el calendario judío, el mes que daba inicio al calendario. Y en ese mes, en el día 24, por dirección de Esdras, el pueblo se reúne y decide entonces venir delante de Dios y humillarse delante de Dios, vestido conforme a su tradición en silicio, vestido de silicio y con polvo sobre sí. Esa era la manera externa como el pueblo hebreo acostumbraba venir delante de Dios en señal de arrepentimiento, buscando su presencia y buscando su visitación. El humillarnos delante de Dios no nos garantiza que Dios quiera venir y visitarnos en ese momento, pero nos hace propicio a su visitación. Nos coloca en la posición donde Dios quizás quiera venir y visitarnos, por cosas que compartimos incluso en estos días. La palabra claramente revela que Dios se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Y lo cierto es que ninguna persona o pueblo ha tenido la necesidad de humillarse o de arrepentirse delante de Dios sin que haya tenido que pedir perdón por su orgullo. Continuamente en el Antiguo Testamento hay un señalamiento del orgullo del pueblo de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo. El orgullo es el terreno donde crecen todos los demás pecados y vicios del ser humano. El orgullo es el impedimento número 1 para una visitación de Dios. El orgullo es la cosa en nosotros que más rápidamente nos aleja de Dios. Ahora, lamentablemente, cuando uno revisa la historia bíblica y aún la historia de la iglesia, raramente, si alguna vez se da, el hombre se humilla espontáneamente delante de Dios como lo hizo el Señor Jesús. Usualmente Dios tiene que humillarnos. El Señor Jesús dejó su gloria, siendo igual a Dios. No considero esa igualdad como algo a que aferrarse, y se humilló y se encarnó y se hizo hombre y se hizo siervo y fue hasta la cruz y sufrió muerte y muerte de cruz. Aún nosotros repitiéramos lo que el Señor hizo en carne, nosotros jamás llegaríamos a la humillación que Él tuvo, porque cuando Él comenzó en el tope, ya no podía subir más y desde ahí comenzó a descender. Cuando yo comienzo a humillarme, yo comienzo desde el último escalón hacia abajo. Mi humillación y la suya no tienen comparación. Frecuentemente Dios tiene que humillarnos. Yo he estado ahí, hermanos, más de una vez. Y a veces a través de una aflicción personal, a veces es a través de desastres naturales, a veces debido a la opresión o a la persecución. En el año 2001, después que cayeron las Torres Gemelas, por los próximos 90 días las iglesias de New York registraron asistencia récord. 90 días después, la asistencia volvió a la normalidad. Lamentablemente el hombre no responde al llamado natural de Dios a acercarse y a buscarle. Este pueblo ha decidido humillarse, pero tenía 70 años en el exilio.
tenía 70 años en el cautiverio, tenía 70 años fuera de su tierra. Al regreso, Dios mueve, inspira, ilumina a Esdras como sacerdote para ayudarle al pueblo a entender que las consecuencias que ellos habían vivido era el resultado de haberse alejado de la palabra de Dios, algo que ya había sido profetizado por Moisés en el libro de Deuteronomio de lo que ocurriría en caso de que ellos tomaran el curso que tomaron, y ahí estaban las consecuencias llevadas a cabo. Una de las cosas que hace el humillarnos delante de Dios es crear una nueva hambre por la palabra. Hay un nuevo deseo por consumir el pan que solo puede alimentar el alma. Hay algo nuevo que ocurre en ese pueblo que comienza a deleitarse en la palabra, y tú puedes ver eso. Escucha lo que el versículo 3 dice: que puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Los hebreos contaban el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De manera que si aquí se está refiriendo a una cuarta parte del día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ellos leyeron la palabra estando de pie bajo el sol por 3 horas sin parar, y por las próximas 3 horas ellos confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Si la frase hace alusión a un día de 24 horas, entonces ellos leyeron la palabra de Dios a la intemperie bajo el sol por 6 horas. Por 6 horas confesaron sus pecados y adoraron a su Dios. Eso no ocurre en días normales. Eso no ocurre a menos que Dios baje, descienda y comience a mover el corazón de aquellos que leen la palabra, exponen la palabra, escuchan la palabra. Y eso es lo que está ocurriendo en esta ocasión. Esdras está convencido de que a menos que regresemos de la palabra de Dios, a menos que nos humillemos delante de Dios, no habrá visitación nueva, fresca de Dios, sobrenatural para su pueblo. Esdras entendió algo que Jesús nos enseñó en su última oración sacerdotal en el aposento alto, en Juan capítulo 17, versículo 17, donde dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El instrumento número 1 de santificación del pueblo de Dios es su palabra. Donde hay poco consumo de la palabra de Dios, hay poca vida de santificación. Yo no puedo ser santificado alejado de la palabra de Dios. Eso no va a ocurrir, eso nunca ha ocurrido. La palabra de Dios actúa para mí como un espejo donde revela mis pecados. Santiago 1, 23, 24 es un espejo para mí que me muestra donde yo necesito ser arreglado. La palabra de Dios es como un martillo. Es como un martillo que va quitando de mí todo aquello que no se parece al carácter de Jesús. La palabra de Dios es como el fuego que va consumiendo mis hábitos pecaminosos. Y lamentablemente, si hay algo que hemos sabido a lo largo de la historia, el pueblo de Dios consume poca palabra de Dios. Recientemente John Piper hizo un video que se llama Dios escribió un libro. ¿Te imaginas? Dios escribió un libro. Dios es el autor de este libro que se lo entrega a su pueblo. Muchos de ustedes han venido a mí con mucha gracia y me han pedido que firme un libro que yo he escrito. ¿Te imaginas lo que debiéramos hacer con el libro que Dios escribió? Y ese es el libro del cual frecuentemente el pueblo de Dios se ha mantenido alejado. Y lamentablemente, hermanos, nosotros nunca permanecemos en un estado neutral. Nosotros o nos santificamos o nos carnalizamos. Es como el que está subiendo una escalera, nunca permanece en el descanso. O sigue subiendo o comienza a descender. Pero si yo quiero ascender, yo necesito consumir la palabra de Dios. Todo avivamiento ha sido acompañado por una lectura más intensa de la palabra, por un estudio más profundo de la palabra, por una reflexión más regular de su palabra.
En el año 1957, Billy Graham fue invitado a la ciudad de New York, en Manhattan, a una campaña de evangelismo de 3 días, jueves, viernes y sábado. El Espíritu de Dios descendió, se desbordó. Billy Graham estuvo 103 días corrido predicando en Manhattan. 72 horas convertido en 3 meses y algunos días. ¿Sabe lo que ocurrió durante ese tiempo? A las 2 de la tarde habían oficinas que cerraban y hacían estudios bíblicos en el medio de la ciudad de Manhattan. Había gente orando a las 2 de la tarde, a la 1:30 de la tarde, en medio de la ciudad de Manhattan durante esos 90 días. Los avivamientos nunca han ocurrido despegado de la predicación de la palabra de Dios. Y una de las cosas que ocurre en los avivamientos es que hay una sensibilidad extrema al pecado. Lo que antes hacía, lo que antes hablaba, lo que antes veía y que te parecía extremadamente común y natural, de repente comienza a parecerte repulsivo. Comienza a asombrarte tú mismo. ¿Cómo es posible que yo hubiese sido capaz de eso que para la mayoría de aquellos que no están pasando por la experiencia del avivamiento parecen cosas comunes del día a día? Yo recuerdo en mi vida personal, en un momento en que Dios comenzó a visitarme, yo miré hacia atrás en mi vida de matrimonio, nunca habiendo cometido adulterio ni haciendo nada similar, pero miré hacia atrás y en el trato hacia mi esposa, yo comencé a dolerme de cosas que habían pasado 15 años atrás, en formas verbales, en ocasiones no groseras, nunca de pleitos físicos ni nada similar, sino cosas que son consideradas comunes y corrientes dentro del matrimonio. Y yo decía, ¿cómo es que eso pudo haber representado correctamente la unión de Cristo con su iglesia? Y yo fui donde mi esposa y le pedí perdón por cosas de 15 años atrás, convicto por el Espíritu de Dios, porque hay una sensibilidad extrema a aquello que es contrario a lo que Dios es. Eso es lo que tú estás viendo aquí. Mira el versículo 2, segunda parte. Se pusieron de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos no trataron de racionalizar los pecados de su antepasado. Le llamaron iniquidades. No lo minimizaron. Esas son cosas típicas, evidencias de un avivamiento. Hay una sensibilidad al pecado, por esa sensibilidad viene dado por medio de la exposición de su palabra. Cosas insólitas ocurren, 3 horas leyendo la palabra bajo el sol, 3 horas confesando los pecados, todo el mundo presente. Nota cómo la confesión de pecado va después de la lectura de la palabra, porque la prédica o exposición de la palabra siempre precede a la convicción de pecado. Poca exposición a la palabra, poca santificación. Poca exposición a la palabra, poca sensibilidad hacia el pecado. Y hermanos, exposición a la palabra no es lo mismo que exposición a literatura cristiana. Cuando Cristo dijo, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, Él no se estaba refiriendo a la plétora de literatura cristiana que nosotros tenemos hoy en día, la cual yo leo continuamente. Pero es la palabra que más eficaz que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, dividiendo el alma y el espíritu, y divide el tuétano de los huesos, y discierne las intenciones de mi corazón. Esa es su palabra. Ellos leyeron la palabra, confesaron su pecado y adoraron a Dios. Pero yo creo que aquí hay algo que vale la pena puntualizar, y es que esta gente entendió la necesidad de confesión pública y la necesidad de confesar no solo sus propios pecados, sino los pecados de la generación anterior. Nosotros no entendemos mucho eso, por una razón. Nosotros vivimos en una sociedad de vidas muy individuales. Y en general, nosotros pensamos, mi pecado es mi pecado, y nadie tiene que meterse con eso. Pero en sociedades del primer siglo y en sociedades todavía hoy en el Oriente, hay algo que nosotros no entendemos en Occidente, y es el sentido de comunidad.
donde nosotros no tenemos vidas individuales, nosotros pertenecemos a una comunidad. Si te vas incluso al Japón, una sociedad eminentemente no cristiana, aún ellos tienen un sentido de comunidad familiar, de tal manera que cuando un hijo hace algo malo, ellos entienden que ese hijo ha deshonrado la familia entera y ha avergonzado la familia entera, y esa es la razón por la que frecuentemente es expulsado. En el primer siglo, en los tiempos de Cristo, recuerda la parábola de aquel hombre que va a su vecino a medianoche y le toca la puerta y le dice: yo tengo a alguien aquí que necesita pan y yo no tengo pan, ¿tú tienes pan para quedarme? La comunidad entendía que cuando alguien venía a tu vecindad, él no era solamente tu huésped, él era el huésped de toda la comunidad y todos teníamos responsabilidad con él. En este caso, el pueblo se reúne y en comunidad ellos reconocen que ellos tienen un pecado que confesar, no de manera individual, sino comunitariamente, porque ciertamente mi pecado puede ser mi pecado, pero cuando las consecuencias llegan, las consecuencias nos llegan a todo lo que están alrededor. Y es por eso que tú ves en el pueblo judío ordenado por Dios, las fiestas no eran por familias, toda la nación estaba de fiesta. Las fiestas judías fueron hechas de esa manera. La ley se leyó ante todo el pueblo, la confesión se hizo ante todo el pueblo. El pueblo entendía, nosotros tenemos una vida tan entrelazadas como pueblo de Dios, que realmente tu pecado es mi pecado. Recuerda la historia de Josué y el pecado de Acán, y cómo cuando Acán codicia ese lingote de oro y ese manto babilónico, cómo ellos tienen una derrota, y cuando comienzan a pasar revista, Dios le dice a Josué, que está ahí postrado orando, le dice: levántate, Josué, tú sabes cuál es el problema. Y oye lo que Dios le dice: Acán ha pecado. No, Israel ha pecado. Cuando nosotros hemos tenido que lidiar en nuestra congregación con algún pecado público, es más o menos acostumbrado, quizás se nos pasa en ocasiones, decir: Ivy ha pecado. Tú nos representas, hermanos, y nosotros te representamos a ti. Nosotros somos un pueblo, somos una comunidad. Tú ves eso en las oraciones nacionales del pueblo judío. En Nehemías 9, en Esdras 9 y en Daniel 9 aparecen las tres oraciones nacionales. ¿Tú has escuchado el lenguaje de esas oraciones nacionales de un Daniel, de un Nehemías? Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Nehemías no viene y dice: Dios, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Nehemías no viene y dice: yo he pecado contra ti. No, yo y mi pueblo, yo soy parte de ese pueblo, y parte de los pecados que yo cometo son pecados que ese pueblo me ha enseñado, y parte del pecado que ese pueblo comete son cosas que me ha visto a mí hacer de alguna manera en algún momento de mi historia, y nosotros entonces pertenecemos a una comunidad, y esa comunidad es llamada el pueblo de Dios. Y ellos decidieron, como pueblo de Dios, lidiar con su pecado como pueblo de Dios delante de su Dios. Y se veían tan entrelazados que confesaron las iniquidades de sus antepasados, entendiendo que de alguna forma en el presente nosotros repetimos lo que generaciones anteriores han hecho. El pueblo escuchó, sintió la convicción de pecado, confesó su pecado. Inmediatamente después, lo que ocurre es un reconocimiento de la santidad de Dios en medio probablemente de la expresión de adoración más larga registrada en la palabra de Dios. Del versículo 5 en la segunda parte al versículo 31 es una larga expresión de adoración continua a lo que es Dios. Escucha cómo comienza: sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. La Biblia Peshitta, que es la Biblia en arameo, el lenguaje que el pueblo aprendió en Babilonia y con el cual regresó, lo tiene de esta manera, y dice: sea bendito tu nombre de gloria. Cristo nos enseñó la misma cosa.
Señor, no sabemos cómo orar, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios le enseñó al pueblo hebreo la misma cosa. Te voy a dar 10 mandamientos. Yo voy a hacer una primera constitución para la nación de 10 leyes. Y entre las primeras 10 leyes para constituir una nación, yo voy a colocar una que es para el respeto de la santidad y la integridad de mi nombre. No usarás mi nombre en vano. Y ahora el pueblo judío, entendiendo esas cosas, está diciendo: glorioso es tu nombre. El nombre de Dios es representativo de su gloria, de su esencia, de su carácter, de lo que Él es. Si traspasas o pisas el nombre de Dios, pisas su propia gloria, su propia esencia. Dios ha invertido en su nombre y en su palabra todo su ser, y por eso dice el salmista en el Salmo 138: tú has engrandecido sobre todas las cosas tu palabra y tu nombre. Cuando das tu palabra, invierte tu integridad, la integridad de tu ser. Cuando das tu nombre, hace la misma cosa. Dios siempre se ha encargado de limpiar su nombre. Cuando el pueblo judío pecó y se fue a la deriva, Dios le dice: has profanado mi nombre. Cuando Dios decide arreglar las cosas, le dice al pueblo judío en Ezequiel 12:15, entre varios otros pasajes: y sabrán que yo soy el Señor cuando los disperse entre las naciones y los esparza por la tierra. Cuando el pueblo que te vio profanar mi nombre, el pueblo gentil, ve ahora que tú has sido dispersado y juzgado entre las naciones, ellos mismos se horrorizarán y sabrán que yo soy el Señor. Dios nunca ha dejado su nombre embarrado por el pecado. Mira cómo el pueblo, en los labios de Nehemías y de Esdras y los levitas, cómo ellos exaltan el carácter santo y majestuoso de Dios. Versículo 6: tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra con todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Ellos están exaltando al Dios creador. Es ahí donde comienzan. Es exactamente lo que vemos en Apocalipsis 4, el Dios creador siendo exaltado. Todo lo que existe, existe porque tú le has dado vida. Todo lo que existe, existe porque tú lo sostienes por el poder de tu palabra. El Dios creador. Y luego ellos pasan a exaltar al Dios dadivoso. En los versículos siguientes aparece el verbo dar en sus diferentes formas 14 veces. Y esto es lo que el pueblo dice: tú le diste el maná, tú le diste la tierra, tú le diste la ley con ordenanzas justas, leyes verdaderos, estatutos y mandamientos buenos. Le diste el agua, le diste tu espíritu, le diste los opresores para que regresaran a ti, y luego le diste los libertadores para que ellos pudieran ser libertados de la opresión. El Dios creador, el Dios dadivoso. En los versículos 8 y 10 ellos resaltan la elección de Abraham, la compasión de Dios, las señales y maravillas que Dios hizo contra Faraón y toda aquella tierra. Escucha cómo concluye el versículo 10. Tú hiciste un nombre como el de hoy. Tú te hiciste un nombre, tú te hiciste un nombre famoso. Dios siempre ha estado interesado en proclamar la gloria de su nombre y que su nombre se dé a conocer por toda la tierra. Porque si el incrédulo no conoce el nombre de Dios, nunca podrá clamar a Dios. Y si no clama a Dios, no podrá tener salvación. De ahí el interés de Dios de que su nombre sea proclamado en toda la tierra, para que conozcan al Dios de la salvación y puedan implorarme y puedan clamarme y yo pueda oírlo y pueda darle salvación. Dios siempre ha estado interesado en la gloria de su nombre. Está eso a lo largo de toda la Biblia. Salmos 8:1. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Ahora nota cómo el pueblo que vivió bajo la ley entendía la ley. Y yo creo que eso es importante porque hoy en día mucha gente le ha dado una mala reputación a la ley por un mal entendimiento. El pueblo que vivió bajo la ley, versículo 13, dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. El pueblo confiesa, tus mandamientos son buenos, no gravosos, no pesados, no injustos, no difíciles de llevar. De hecho, Dios reta, desafía al pueblo en Deuteronomio 4:8 y le dice lo siguiente: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Consígame una. Búscame una nación en toda la tierra que tenga estatutos tan justos como lo que yo te he dado hoy. El salmista entendió lo precioso de la ley. Oh, cuánto amo tu ley. Salmo 119, 97. Pablo entendió que la ley no me salva, jamás ha salvado a nadie, pero entendió que la ley era justa, buena y santa. Esos son los calificativos de Pablo. Justa, buena y santa. Hasta el punto que él dice, en mi interior, en esa ley yo me deleito. El problema es el pecado remanente en los miembros de mi cuerpo, que tienen otra ley, que batallan contra la ley de Dios. Primera de Juan 5:3, mis mandamientos no son gravosos, no lo han sido. El pueblo confiesa la maldad de las generaciones anteriores, obraron en soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ese es el pueblo, escucha, ellos obraron en soberbia, no escucharon tu llamamiento, no escucharon tu mandamiento, endurecieron su cerviz, pero, versículo 17, tú eres un Dios de perdón, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Escucha cómo el pueblo que vivió bajo la ley entendió el carácter de Dios. Porque muchos hoy dicen, no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. El pueblo que vivió las consecuencias de ese Dios dice, tú eres un Dios de perdón, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Tú no nos abandonaste, ni siquiera cuando hicimos un becerro de oro y le dijimos al pueblo, y Aarón le dijo al pueblo, ahí está tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Ni en esa ocasión nos abandonaste. Cuán compasivo eres, Dios. Cuán justo. Nehemías 9 hace algo que tú y yo necesitamos, y es ver el contraste entre el carácter rebelde y pecaminoso del hombre y el carácter santo de nuestro Dios. Como bien dice R.C. Sproul, si hay algo que el Antiguo Testamento hace, es poner en despliegue el carácter compasivo de nuestro Dios. Nosotros no tenemos becerros de oro, hermanos, pero nosotros tenemos nuestros propios becerros en nuestros corazones. El becerro de oro fue algo que ellos pusieron en un altar externo, nosotros lo ponemos en altares internos. Nuestros becerros son más sofisticados porque no somos personas primitivas. Pero nosotros tenemos nuestros propios becerros delante de los cuales nosotros nos postramos y a los cuales rendimos culto todos los días. Cada vez que Dios no está en el primer lugar, eso que está ocupando su lugar es un ídolo. Y en ese momento eso me convierte en idólatra. El pecado universal del hombre es la idolatría. Cuando nosotros vemos nuestras formas de vivir, de decir las cosas, de hacer las cosas, de manipular las situaciones, frecuentemente revelamos que al final del camino estamos confiando en nosotros mismos y no en nuestro Dios.
Y si hoy Dios, por medio de su Espíritu, está abriendo mis ojos y ayudándome a ver mis propios ídolos, yo tengo un camino y es arrepentimiento. Arrepiéntete hoy. Versículo 20 al 25, leemos de cómo Dios proveyó para el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y cómo después de Dios proveerle por 40 años en el desierto todo lo que necesitaban, cómo el pueblo le dio la espalda a Dios. Pero fueron desobedientes, versículo 26. Y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Eso hubiese sido suficiente para que Dios jamás hubiese querido caminar con ellos. Te envié profetas y lo mataste. Te envié otro profeta y volviste y lo mataste. Te envié otro y volviste y lo mataste. Finalmente te envié a mi hijo y ¿sabe qué hiciste con él? Lo mataste también. Cristo enseñó la parábola de los viñadores malvados o labradores malvados, donde un hombre compró una viña, cavó un lagar, le puso un muro alrededor, construyó una torre, consiguió labradores, le entregó la viña, se fue y desde lejos en el tiempo de la cosecha envió a sus siervos a recoger su cosecha y cuando llegaron los mataron. Y él volvió, envió otro grupo de siervos y lo mataron. Finalmente el dueño de la viña vino y envió a su propio hijo, pensando a él respetarán, y a él lo mataron. Y Cristo concluye la parábola diciendo: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. La piedra, Cristo, que fue desechada, Él vino y se constituyó en la piedra angular. Él es el último enviado en una serie larga de enviados al pueblo de Dios. A los suyos vino, los suyos no lo reconocieron y lo clavaron en una cruz. Y si aquel pueblo podía dar testimonio de cuán compasivo y benevolente nuestro Dios es, imagínate este pueblo que existe después de la cruz. El pueblo que ha conocido, que ha oído la predicación de la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, su sangre derramada, su sufrimiento, su dolor, cómo cargó con mis pecados en la cruz del Calvario. Cómo es que ese pueblo no va a querer vivir en santidad como Dios ha llamado a su pueblo a vivir. Cómo es que ese pueblo no va a querer consumir su palabra como Dios nos ha llamado a consumir su palabra, si tenemos un mejor pacto, con mejores promesas, un mejor representante. La razón es esta, versículo 28. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. La realidad del pueblo de Dios es que cuando mi matrimonio está bien, cuando mis hijos no tienen problemas, cuando mis finanzas no están en problema, cuando mi cónyuge no ha cometido infidelidad, Dios es la última persona en la lista de prioridades. El día que mi hijo se enferma, esa noche estoy de rodillas delante de Dios. Al otro día yo quiero leer toda la Biblia que tenía 6 meses que no había leído. Y es por eso que Dios con frecuencia, aún hoy, tiene que permitir las adversidades, las dificultades, para que su pueblo regresara. Dios permitía opresores para que los oprimieran. Y luego cuando ellos clamaban a Él, le daba libertadores. Y una vez libertados, volvían otra vez a la misma condición. Y cuando entonces ellos clamaban, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión, no conforme a su regreso, a tu compasión, para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú lo soportaste por muchos años.
Los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Aquí está el contraste, un pueblo rebelde y un Dios compasivo. Un pueblo pecaminoso y un Dios santo. Un pueblo obstinado en darle la espalda a Dios y un Dios obstinado en rescatar a su pueblo. Un Dios proveedor y un pueblo que no valora su provisión. Leyes buenas, justas, santas y corazones perversos. Ese es el contraste. Ese es el contraste que esta larga expresión de adoración del versículo 5 al 31 nos presenta. El carácter de Dios y el carácter del hombre. Ahora pues, versículo 32, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. A nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Nadie escapó las consecuencias de Dios. Reyes, sacerdotes, príncipes, profetas, padres. Y el pueblo dice entonces en el versículo 33, a pesar de todo eso, a pesar de que todo el pueblo sufrió las consecuencias, mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Escucha esta expresión del versículo 33. Es una expresión poderosa. Tú has obrado fielmente cuando aplicaste estas consecuencias a todos nosotros. Tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. ¿Qué palabra es? Eso lo hace cuando Dios comienza a avivarte, que ahora tú miras tu pecado y en ocasiones tú dices, eso es una perversidad. Pero en circunstancias regulares, sí, yo sé que lo hice mal. El pueblo que está siendo sensibilizado por Dios este día, en la medida en que la lectura de la palabra se da, dice Dios, nosotros reconocemos que aún en la imposición de estas consecuencias tú obraste fielmente, nosotros perversamente. Wow. No quedó nadie fuera, pero Dios, que guardas el pacto, el Dios de misericordia, el Dios lento para la ira, el Dios que no sabe cómo ser injusto, ese es el Dios que viene y los rescata una y otra vez. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no han observado tu ley. No le sirvieron, no le representaron, no se convirtieron de sus malas obras, no obraron conforme a la revelación que habían recibido y eso lo llevó a la esclavitud. Y el pueblo se fue a Babilonia y en Babilonia perdió muchos de sus derechos. Si las cosas no cambian, si el curso de la historia no cambia por una intervención de Dios y continúa en la dirección que va, no sé si en todas las naciones, pero en muchas de las naciones, quizá en la mayoría de las naciones, la iglesia terminará perdiendo derechos de lo que ella hoy disfruta. Y hemos comenzado a ver eso. Hemos comenzado a ver una pareja dueño de una repostería condenada a más de $100,000 de multa por no querer hacer un bizcocho para una pareja de homosexuales, basado en su fe cristiana, condenados. En Suecia hemos visto un pastor ir a la cárcel simplemente porque leyó un texto de la palabra donde consideraba la homosexualidad un pecado. Si las cosas no cambian, la iglesia irá a Babilonia en su propia nación, perdiendo derechos. Europa ya llegó a esa situación.
y cerca de nosotros, incluyendo en naciones como las nuestras, hemos comenzado a sentir el peso de lo que eso pudiera representar. Dios puso, en el caso de los judíos, puso reyes sobre ellos que lo oprimieran. Las leyes que nos dieron libertad religiosa hoy están siendo amenazadas y pudieran desaparecer. Leía de eso hace 48 horas en el Washington Post. El próximo movimiento, un artículo en grande, este es el próximo movimiento, la pérdida de la libertad religiosa, la próxima meta que este grupo persigue. Escucha lo que el pueblo dice aquí, y en gran angustia estamos, versículo 37. Dios, en gran angustia estamos, compadécete de nosotros. Apúrate, escúchanos. Pero en el interín, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar de Dios más íntimamente, tenemos que buscar de Dios más genuinamente. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón. Tenemos que arrepentirnos donde el arrepentimiento sea necesario. Nosotros tenemos un ofrecimiento en la cruz de un cordero que ha sido derramado, su sangre ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. Nosotros tenemos donde ir, tenemos un refugio. Tenemos que estar en el refugio, permanecer a los pies de Cristo. Y el pueblo ese día dijo, a causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Si tú lees el próximo capítulo, ahí hay las firmas de aquellos que representaron al pueblo, renovando el pacto que ellos hicieron con Dios de caminar con Él. De vez en cuando nosotros necesitamos no renovar un pacto con Dios, pero sí de renovar nuestro compromiso con Él. Sobre todo cuando nosotros descubrimos en nuestro caminar que nos hemos estado desviando como individuos, como familias, o en los casos que así sea como iglesia. Necesitamos volver a la palabra, arrepentirnos delante de Dios, recibir su perdón, darle gracias a Dios por su perdón y renovar mi compromiso con Él. Nosotros los seres humanos necesitamos esos marcadores de renovación de nuestro compromiso. Hermanos, yo sé que salir de tu país a predicar a otros lugares, para el predicador muchas veces es mucho más fácil traer otro tipo de mensaje. Y a veces yo lucho, Dios sabe, por noches enteras, si ese es un mensaje que yo debo traer o no debo traer. Pero yo creo en mi corazón que si no lo hago en la circunstancia en que entiendo Dios me está llamando a hacerlo, yo sería infiel a su llamado. Y si hay algo, Carlos aludió un poco a esto, pero no sé cuántos de ustedes conocen el nombre de David Wells. David Wells ha escrito mucho, es un pensador cristiano muy agudo. Y él dice que el Dios del siglo XX-XXI es weightless, no pesa, es liviano. Y yo siento ese peso una y otra vez. En una ocasión, Carlos, mi amigo, me dijo, Miguel, cuando tú subas al púlpito, acuérdate de sonreír, lo cual yo creo que es muy bueno. Pero frecuentemente no lo hago. Y yo no me entendía a mí mismo. Porque algunos que me conocen más cerca saben cuánto yo puedo ser jocoso fuera de. Pero hace como un mes o dos yo entendí algo que no había entendido. Yo leía acerca de Martin Lloyd-Jones, que fue médico también, pastor. Y leía que sus hijas, o una hija, y sus nietos hablaban de cuán jovial y jocoso él era fuera del púlpito y lo serio que lucía en el púlpito. Y que una vez le preguntaron, y él dijo, tú no sabes, cuando yo estoy subiendo al púlpito, cuánto a mí me pesa
la verdad que estoy trayendo. Es como estar bajo el peso de un camión. Y yo creo que Dios me puso en contacto con esa información para yo entender parte de lo que yo creo que me ocurre también. Ninguna de estas verdades, hermanos, ninguna de ellas son livianas. Estas verdades pesan. Las buenas tienen un peso enorme y las malas son peores. Pero pensar en la segunda persona de la Trinidad clavado en una cruz, derramando sangre, traspasado por el perdón de mi pecado, eso no es liviano. Proclamar eso no tiene nada de liviano ni de trivial. Es eso lo que nos llama a reverenciar la santidad de Dios, que prefirió clavar a su Hijo antes que enviarnos a todos a la gloria, a todos perdonados, sin que nunca nos hubiese ocurrido nada. Dios en su santidad entendió que era imposible dejar su ley violentada de esa manera y prefirió clavar a su Hijo en la cruz para justificar su santidad y proveer un camino de salvación donde su santidad haya sido reivindicada por la muerte cruel de su Hijo. No hay nada de liviano en eso. Que Dios nos dé un pueblo, una iglesia agradecida de sus bondades, pero sorprendida por la magnitud de su santidad, que llegó al colmo de sacrificar a su Hijo para que Él fuera el justo y el que justifica. Padre, te alabamos. Esperamos haya sido de bendición.